Dios les bendiga. Vamos a ubicarnos una vez más, hermanos, en un aspecto que nunca podemos dejar a un lado. Digo, no para mantenerlo en la mente, pero sí para darle importancia a lo que realmente Dios hizo por nosotros. Y vamos a empezar con el texto que nos da el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 18. La primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 18. Lo tenemos allí, por favor. Se emplea una palabra en este versículo con la cual nosotros aquí en Colombia estamos muy familiarizados. Dice el versículo 18 de 1 de Pedro capítulo 1, sabiendo que fuisteis rescatados, esa palabra la manejamos mucho aquí en nuestro país, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Por qué teníamos una vana manera de vivir? Dice ahí, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. El primer aspecto, hermanos, para tener en cuenta en la vida de una persona que quiere llegar al ideal que Dios le ha trazado, es, así sea por un instante, meditar de dónde nos sacó Dios, en qué condición estamos. Si usted se pone a leer el primer libro del Nuevo Testamento, que es el de Mateo, y observa los instantes cuando Jesús inicia su ministerio, va a encontrar en el capítulo 4 de Mateo, por allá en el versículo 17, lo puede leer, donde el Espíritu Santo nos muestra el estado, la situación, la condición en la que se encontraba aquella gente a la que Jesús le predicó. ¿Lo tienen en el versículo 17 de Mateo 4? Y en ese estado, hermanos, también nos encuentra a nosotros, y por eso Pedro emplea la acción de rescate. Cuando uno es alcanzado por Cristo, póngale cuidado, no es que pasa de una religión a otra, sino que sale de un estado de esclavitud a una condición de libertad. Mateo 4, a partir del versículo 17 dice, vamos a leerlo desde el 16. Dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿De dónde nos saca? ¿De dónde saca Cristo a un alma cuando el evangelio llega a sus oídos? Del estado de muerte. ¿Sí? Ese estado del cual el ser humano no alcanza a ser consciente, por supuesto, porque está muerto, es un estado en el que todo lo que espiritualmente hay dentro de él está inclinado a lo malo, a lo perverso, a lo cruel, a lo que cada día más lo aleja de Dios, lo pone en enemistad contra sus seres queridos, lo pone incluso contra uno mismo. Ese estado de muerte lo pone uno contra uno mismo, y algo que parece mentira, hermano, también nos pone increíblemente en enemistad con el medio ambiente. ¿Cómo ha destruido el hombre por el estado de muerte a su medio ambiente, ¿no? O sea, lo que hoy estamos viviendo, las consecuencias de lo que está ocurriendo en la naturaleza, no es otra situación, sino ¿cuál? La de estar muertos. Entonces, como estamos muertos, tratamos como muertos a lo que Dios nos dio. Entonces la muerte genera destrucción.
Entonces la palabra rescate de la que el apóstol Pedro está hablando aquí, ¿de dónde nos rescató el Señor? Dice ahí, de una vana manera de vivir. ¿De dónde surgió esa manera de vivir? Dice, nos la dieron nuestros padres, biológicos o las personas que tuvieron que ver con nuestra formación, o la misma sociedad se convirtió en nuestros padres, que nos fueron inculcando cosas que hoy forman parte de nuestro carácter, de nuestra personalidad, de nuestros sentimientos, de nuestros gustos y disgustos. Eso está impregnado ahí, o eso que está impregnado ahí es el estado del que Cristo ha querido rescatarnos, porque eso es vano. Ahora, ¿por qué es vano y por qué tiene que haber un rescate? Porque, hermanos, usted sabe que para que haya un rescate es porque la persona esté cautiva, secuestrada, y esto da a entender que el pecado tiene un poder tan bravo que tiene la capacidad de cautivar, ¿sí? Y de postrarte y de reinar totalmente sobre ti. De ahí entonces a que se entienda un poquito, creo, esta expresión, volviendo a 1 de Pedro, sabiendo que fuiste rescatados. Entonces, en esta mañana no vamos a meditar tanto en eso, sino dije para que le prestemos atención hacia dónde nos quiere llevar Dios. La vida entonces vana que traíamos, hablando en términos de construcción, es una construcción mala, vieja y dañada. Entonces, cuando el Evangelio llega a nuestras vidas, lo primero que quiere hacer el Señor es destruir por completo toda esa construcción de nuestra vida, con esas conductas, con esas actitudes, con esos pensamientos, con todo lo que sale de ti. Dios lo quiere destruir porque Él dice que fuiste creado para buenas obras. Y para esas buenas obras, hermanos, Dios quiere empezar lo que llamamos humanamente un borrón y cuenta nueva. Un trabajo de volver a edificar. Por eso se habla de que hay que volver a poner fundamentos y construir. Y en esa construcción o edificación, aquí está el dato que nos va a ayudar en esta mañana. Usted debe estar interesado en ser edificado para poder crecer, porque Dios lo está invitando a que llegue a un nivel, y ese nivel es Cristo Jesús. Por eso la palabra dice hasta que Cristo sea formado en nosotros. En otros pasajes dice hasta que lleguemos a la plenitud. En otros pasajes dice a fin de ser perfeccionados. Entonces, no es lo que Cristo quiere hacer en nosotros una obra a medias. No es que simplemente te congregues en un sitio y digas que eres cristiano. No, la intención de Dios en Cristo Jesús, según Hebreos 2:10, es llevar muchos hijos a la gloria. Esa es la intención de Dios. Llevar esto que hoy llamamos humanidad y que está perdida rotundamente en una cantidad de cosas, que voy a repetirlo, son vanas. Él nos quiere llevar a su gloria eterna. Para eso, hermano, vamos a repetirlo. Él, escuche, Él quiere y requiere de un proceso de edificación en tu vida para poder llevarte a ese nivel. Ahora, digo y lo enfatizo, Él quiere y requiere. Ahora, yo no sé si nosotros queremos y requerimos ser edificados. ¿Sí? Entonces, vamos a leer pasajes ya conocidos. El primer texto que les di ahí en la copia que les pasé está malo, es 1 de Pedro. 1 de Pedro 2:5. ¿Ya le di micrófono? Leamos en 1 de Pedro 2, vamos a leerlo por el 4 y 5 por ahora, o leámoslo hasta el 8 de una vez. ¿Cómo dice el Espíritu Santo en esta palabra? Atención, póngale mucho cuidado. Sí, capítulo 2, versículo 4
voy a leerlo hasta el 8, dice, acercándoos a él, póngale atención a cada expresión con todo el temor, acercándoos a él, aquí es Cristo, piedra viva, y vamos a recordar, hermanos, antes de avanzar en la lectura, que la roca sobre la cual está edificada la iglesia es Cristo, no es Pedro, aquí lo está diciendo. ¿Sí? Voy a repetirlo. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, ¿qué pasa para Dios? Para Dios Cristo es ¿qué? Una piedra escogida y preciosa. Ahora mira el versículo 5. Vosotros, es decir, la iglesia, también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, o sea, para los cristianos, pues los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropezadero, de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Atención, entonces, hay una situación. Todo el que desecha a Cristo está destinado para condenación. ¿Sí? Todo el que lo obedece está destinado para salvación. Por eso dice, el que creyere y fuere bautizado. Entonces, el detalle acá, hermanos, para empezar esta parte, es que la nueva construcción que Cristo quiere hacer en nuestra vida requiere de que nosotros le prestemos atención a un detalle también. ¿Cuál es ese detalle? Que hay dos maneras de construir. O lo hago sensatamente, sabiamente, prudentemente, o lo hago insensatamente, neciamente. Jesús lo dijo en Mateo 7, ¿verdad? Hay uno que construye su casa sobre la roca y hay otro que decide construirla sobre la arena. ¿Sabe una cosa, hermano? Al ser humano le encanta edificar sobre la arena. Le encanta que su vida se destruya. Le encanta que su hogar se destruya, que su familia se destruya, porque no quiere usar la roca. Si usted observa los hogares, de labios nosotros decimos, no, mi hogar está sobre la roca. Pero en la realidad, está sobre la roca, está sobre la arena. Ese es un aspecto, hermanos, no solamente a nivel familiar, sino a nivel personal, y pudiéramos decir a nivel de la sociedad, tendríamos que analizar. Porque el diario vivir en los últimos tiempos nos están mostrando que la maldad, lo perverso, lo torcido van en un aumento que pareciera no tener fin. Y no solamente no tener fin, sino que cada día se engrandece, ¿no? Se engorda, se crece y engorda. Y nadie, hermano, pareciera que está haciendo como ese alto en el camino. Por ejemplo, y disculpen que coloque este ejemplo, tantas chicas como madres solteras que quedan embarazadas y que sus amores las dejan, y cómo es que las demás también siguen cayendo en lo mismo. No hay una capacidad de reflexionar, en verdad. Por eso habla de una vana manera de vivir, y por eso habla aquí que el que desecha la roca es un tropiezo, y su vida va a ser un tropiezo siempre. Entonces, lo que vamos a meditar en esta mañana, hermanos, es cómo Dios
quiere que nosotros edifiquemos, o Él edificar en nosotros una verdadera construcción o reconstrucción sobre una verdadera base. Ahora, yo no sé si la conciencia suya empieza a decir que ya es demasiado tarde. Pero recuerden que cuando Jesús habló de esto, no se lo habló a un muchacho, se lo habló a Nicodemo, un caballero que pasaba de los 50 años. Jesús le planteó el nacer de nuevo, el empezar otra vez, ¿sí? El reconstruir de nuevo. Así que en Cristo no es tarde. La reedificación, la reconstrucción. Pero note el detalle grandísimo del versículo 5. Dice, del versículo 4. Y es que lo primero que yo debo hacer son esos dos aspectos. Primero, acercarme a Él. Acercarme a Dios. La palabra dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Santiago capítulo 4, ¿verdad? Versículo 7, creo. Versículo 8. Acá dice, hermanos, acercándoos a Él. ¿Por qué este énfasis en acercarnos? Porque pareciera, hermanos, que la humanidad le huyera a Dios. No quiere saber nada de Dios. No me hablen de Dios. Huyéndole al que nos quiere ayudar, al que nos quiere enderezar el caminado, el que nos quiere llevar a su eternidad, el que nos quiere llenar de bendiciones, el que nos quiere proteger, el que nos quiere iluminar. Y pareciera que eso fuera un daño para uno. Pero a lo que sí verdaderamente nos hace daño, seguimos. Ahí sí, hermano, la cabeza la inclinamos totalmente, inclinamos toda nuestra voluntad. Entonces dice, acercándonos a Él, pero dice aquí, hermano, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Aquí está el detalle. Desechada, hermano. Cristo ha sido desechado. Y queremos tener buenos días, y queremos tener buenas familias, y queremos tener buenos hijos, pero Cristo ha sido desechado. Sí. Entonces el versículo 5 nos está diciendo que si yo me acerco a Él y lo tomo como la roca de mi vida, concéntrese en esta parte, lo tomo como la roca de mi vida, entonces quiere decir que yo tengo que edificar mi vida, mis pensamientos, mi carácter sobre lo que Él diga. Y Él lo dijo de la siguiente manera: el que oye estas palabras y las hace. ¿Se acuerdan de esa expresión? Entonces hay que oírle a Él. Lo que Él dice, en cada término que sale de su boca, se convierte en esa roca. ¿Ya puede decir? Cada palabra, hermanos, yo no sé si usted algún día lo ha meditado así, cada palabra, sea cada vocablo que sale de los labios de Jesús, generan vida si nosotros nos acercamos a Él como piedra preciosa y escogida por Dios. Le puedo dar un ejemplo para que note que una sola palabra de Jesús produce vida. Hay un texto, hermanos, donde Jesús le dice a una dama que estaba llorando cerca de la tumba. ¿Se acuerdan de quién habló, verdad? Habló de María Magdalena. Ella estaba llorando ahí, llore y llore, y Jesús le dijo una sola palabra. Le dijo, María. Y cuando Él le dijo María, ella reconoció que era Jesús. Primero no sabía quién era. Primero pensaba que era el que cuidaba el huerto de Getsemaní. El hortelano significa el que cuidaba el huerto. Pero cuando Él le dice María, ella reacciona de una y lo reconoce y le dice Raboni, que quiere decir maestro.
¿Cómo es que esta sola palabra, hermano, le calmó el llanto a ella, le permitió reconocerlo y le alegró la vida? Entonces, si nosotros pudiéramos tomar con el mismo temor, con la misma reverencia, así sea una sola palabra de Jesús, nuestra vida, hermano, se estuviera verdaderamente construyendo sobre una verdadera roca, sobre un verdadero fundamento. Entonces, versículo 5 dice, estamos en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Si alguien necesita más Biblia, acá hay otra. Primera de Pedro, estamos ahí en el capítulo 2, en el versículo 5. Dice, vosotros también, como piedras vivas, mire, sed, escuche, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Y vaya, qué poderosas palabras estas. Sed. Cuando está diciendo sed, aquí es el mandato autoritario de Dios de que debe ser exclusivamente así. Tienes que ser, es lo que quiere decir. Tienes que ser edificado. Entonces, cuando una persona llega a Cristo, hermano, y que nace de nuevo a través de las aguas, y que Dios perdona todos los pecados, y que Dios te da del Espíritu y te sienta en lugares celestiales, y que te da toda bendición espiritual, la parte que a ti te toca es ponerle diligencia al gran deseo de Dios de construir o reconstruir tu vida. Él está diciendo que tienes que ser edificado. O sea, no es opcional. Lamentablemente nosotros lo estamos tomando como opcional. Pero cuando Dios está diciendo ser, es lo mismo como cuando dice ir por todo el mundo. No es opcional. Ir por todo el mundo es un mandato establecido bajo una autoridad soberana donde no hay forma de obviar ese mandato. Hay que ir a predicar el evangelio. Entonces, cuando dice ser, ¿qué nos está diciendo? Tienes que ser edificado. Ahora mire cómo dice, escuche esto, como casa espiritual. ¿Por qué como casa espiritual? Porque tu vida, tu cuerpo, tu mente, tu corazón son templo del Espíritu Santo. Entonces, ese templo requiere ser edificado. Dice también Efesios capítulo 2, del 20 al 22. Tú tienes, hermano, nosotros tenemos que construir cada día o dejar que Dios construya. Y esa construcción, ¿cómo la logra Dios? Solo con la enseñanza de su palabra, pero no de cualquier manera. Devolvámonos al versículo 2. Dice ahí mismo, ahí donde estamos, devolvámonos al versículo 2. En 1 de Pedro 2, mire cómo se empieza a construir una casa espiritual en tu vida. Primer detalle, tienes que desearlo, pero con intensidad, así como un niño llora por su leche. Tienes que desearlo como niño recién nacido, pero mire el aspecto, tienes que ser edificado con leche espiritual no adulterada. La única manera de que Dios construya una verdadera y buena edificación en tu carácter, en tu vida, es con un alimento espiritual que no haya sido adulterado, con una doctrina o con la doctrina totalmente pura del Señor. Y como lo hemos dicho ya, y lo voy a repetir porque esto hay que repetirlo las veces que sea necesario, para que la doctrina conserve su esencia de pura y sana, no solamente el mensaje debe ser sano, sino también quien lo da. ¿Sí? Porque si el mensaje es sano y quien lo da no lo es como si usted sirviera un vaso de leche usted sirviera leche en un vaso sucio de jabón o de limón. La leche está rica, pero al echarlo ahí ya cambia el sabor. Entonces, esto, hermano, se debe tener en cuenta para que usted pueda ser edificado. El primer detalle es que usted se acerque a Dios, a Cristo como piedra viva, y usted entienda que tiene que ser edificado como casa espiritual. ¿Qué indica la palabra casa? La palabra casa, en el lenguaje de Dios, significa dos cosas. Uno, morada de Dios.
y dos, para adorarle, para ofrecer sacrificio, como dice ahí. Mire cómo termina. Casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Qué hacía el sacerdocio en el Antiguo Testamento? Ofrecer sacrificios. O sea que para usted tener una buena relación con Dios tiene que ser edificado, y esa edificación debe ayudarlo a usted a saber ofrecer sacrificio a Dios. En otras palabras, digámoslo de una manera más sencilla. Casa espiritual implica que usted todos los días, como el sacerdote, ofrezca sacrificio, es decir, entra a la presencia de Dios a orar, entra a la presencia de Dios a meditar en la palabra, a cantar. Y para esto, usted necesita ser edificado. No asuma que ya usted sabe. Tenga la mentalidad de Esdras. Tenga la mentalidad de un niño, de preparar el corazón para aprender. Uno de los grandes problemas nuestros es que no queremos aprender. Y por eso el Señor nos dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque vamos a recibir mayor condenación. Entonces dice aquí, la casa espiritual y el sacerdocio santo es para, dice ahí mismo, dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Entonces, desde mi casa, si yo soy edificado con la palabra sana, no adulterada, a través de la forma en que Dios lo quiere hacer en nuestras vidas, desde mi casa yo debo ofrecer como persona y como familia sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Se está entendiendo? Pero yo necesito ser edificado. Entonces voy a repetir esta partecita. No es opcional. Dios no te dice cuando puedas, cuando quieras, cuando tengas tiempo, sed edificados. Ahora, ¿cómo lo recibe usted? Vamos a la otra parte, hermanos. En en 1 Corintios 3:11, voy a recordar que si usted desecha el fundamento que es Cristo, usted va a tropezar. El insensato edificó su casa sobre la arena. Entonces, cuando una persona construye, voy a repetir esto que ya lo decíamos, su casa sobre la arena, su vida, su familia, esa vida, ese hogar va a caer. ¿Sí? Va a caer. Cuando sople el viento, es decir, cuando venga la prueba, cuando venga la tentación, cuando venga la tribulación, eso va a caer, porque no hay un verdadero fundamento. Entonces dice aquí en 1 Corintios 3:11, el apóstol Pablo dice una verdad soberana también a la que hay que prestar atención. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento diferente a quién, a Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento, ni en la vida, ni en la familia, ni en la iglesia. ¿Y sabe qué ha hecho el hombre? Ha puesto otra clase de fundamento. Entonces no podemos esperar días buenos en nuestras vidas, ni en nuestros hogares, y mucho menos en el cristianismo. La división que hoy está viviendo el pueblo de Dios es porque al hombre se le ocurrió poner otro tipo de fundamentos. A tal punto, hermanos, a tal punto que lo que Dios manda ha sido distorsionado totalmente de manera que hoy la gente no lo cree. Y eso es una situación muy complicada. Leamos en Efesios 2:20. Entonces aquí nos está diciendo a dónde. Esto ya lo hemos compartido también, pero ¿Efesios qué? capítulo 2, versículo 20. Dice, edificados
edificándonos sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Qué está diciendo aquí, hermano? Viene la parte más, no sé cómo decirle, sublime. Lo hemos compartido, pero vamos a tocarlo de la siguiente manera. Está diciendo que Cristo es la principal piedra del ángulo y por encima los apóstoles y profetas. ¿Cómo puso, esto lo hemos dicho, Cristo el fundamento en sus apóstoles? Lo primero, vamos a repetir, es que Él los encuentra, como leíamos en Mateo 4, en un valle de sombra de muerte. Así lo leímos ahora, ¿verdad? Y lo primero que les anuncia es: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El primer detalle para un verdadero fundamento es un verdadero arrepentimiento. Cuando usted cuando usted permite que Dios compunja su corazón y lo lleve a una profunda tristeza, la tristeza que según Dios, que produce un verdadero arrepentimiento, donde usted se dispone a cambiar su actitud, su vida, su mentalidad. Y cuando eso ocurre, en los apóstoles, entonces Jesús empieza a decirle: bienaventurados los pobres. ¿Qué son los pobres, hermano? Se los voy a decir hoy de otra manera, se los voy a compartir de otra manera. Son aquellos que entendieron que las cosas que han logrado solos no pueden seguir siendo de esa manera. Son aquellos que entienden que si quieren lograr algo contundente en sus vidas, tendrán que doblegarse ante Dios. Son aquellos que entienden que necesitan única y exclusivamente del poder, de la mano y de la ayuda de Dios. En otras palabras, pobres en espíritus no son autosuficientes. No son aquellos que tienen un lema: yo siempre logro lo que me propongo. No, esos no son pobres en espíritu. Los pobres en espíritu son los que dicen y lo pregonan y lo llevan impregnado en su corazón: si Dios lo permite, si Dios quiere, si Dios me ayuda. Ahí empezó Cristo a poner un fundamento a ellos. Cuando nosotros consideramos que estamos necesitados de Dios, y es la única manera de acercarnos a Él como piedra viva. Y es la única manera de querer ser edificado. Si me siento necesitado de Él. Si no me siento necesitado, no voy a querer. No necesito ser guiado por Dios. Y empieza Jesús a poner cada ladrillo, digámoslo de esta forma, por el término de construcción, que luego el apóstol Pablo termina diciendo lo mismo. Yo, como perito arquitecto, ya en 1 Corintios lo vuelve a decir, puse el fundamento y otro edifica encima. ¿Cuál es ese fundamento entonces, hermano? Vamos a decirlo en las siguientes palabras: es el fruto del Espíritu cuando nosotros lo aprendemos para desarrollarlo nosotros. Con eso trabajó Jesús en los apóstoles. ¿Cuál fruto? El de la mansedumbre, el de la misericordia, el de la benignidad, el de la paciencia. Cuando Cristo logró poner este fundamento en la vida de ellos, y ellos lograron dejar que lo desarrollara, entonces como resultado, ¿qué se obtuvo? Que cuando los empezaron a perseguir, que cuando los empezaron a azotar, a encarcelar e incluso a matar, ellos permanecían fieles. Es un verdadero fundamento. Y lo vieron en Cristo, porque cuando a Cristo lo injuriaban, lo ofendeaban, tuvo la capacidad de decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es una verdadera construcción de nuestra vida, para que cuando ese esposo o esa esposa tengan razones para enojarse, más bien tengan el poder para controlarse. ¿Entendieron?
es esa mentalidad desarrollada en ese hombre que puede ver a la mujer mal vestida y sus ojos no se inclinan hacia ella, porque está fundamentado sobre la roca. ¿Sí? Es ese carácter, hermano, edificado en Cristo, que tiene la capacidad de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Es ese carácter, escuche esta parte, que también está en el fundamento, que no juzga a nadie. Porque con el juicio que juzgamos, seremos juzgados. Si nosotros todavía juzgamos a los demás, no estamos siendo edificados sobre la roca. Entonces, ese fundamento, hermanos, Dios lo quiere poner en nuestra vida. Entonces, vuelvo a repetir, queremos nosotros que lo ponga. Recuerden, nadie puede poner otro. Y el que deseche esa piedra, hermano, y el que deseche su fundamento, va a tropezar. ¿Sí? Su vida no se va a sostener nunca. Su vida nunca va a ser estable en lo espiritual. No sé, en lo económico, no me meto en eso. Pero en lo espiritual, no. Miremos este versículo de Judas, versículo 20. Para mirar cómo Dios lo quiere hacer. Y este versículo nos ayuda mucho porque está en un ambiente de la profecía de la apostasía. Está en el ambiente de la profecía de la desviación del cristianismo. Judas es el libro vecino de Apocalipsis, así que es fácil llegar allá. No lo vaya a buscar después de Apocalipsis, antes de Apocalipsis. Judas, versículo 20. Voy a leer la idea completa desde el 18. Mire la idea desde el 18. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones. ¿Quiénes han causado divisiones en el cristianismo? Los que andan según sus malvados deseos. Los sensuales que no tienen al Espíritu. Entonces el versículo 20 nos va a dar una ayuda. ¿Cómo entonces nosotros darnos cuenta quiénes son estos? ¿Cómo podernos ayudar en medio de una situación tan horrible como ha sido la desviación del cristianismo? Versículo 20 y 21. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. ¿Qué nos está mostrando? Primer detalle, hermano, que usted revise qué tan santísima es la fe que usted tiene. Porque sobre esa fe es que viene la edificación. La fe que Cristo nos dio al haber resucitado a los muertos es santísima. Y yo debo tenerla clarita, que mi fe está amparada en el hecho de que Cristo se levantó de los muertos. ¿Sí? Esa es la gran parte de la roca. Y sobre esa idea de que Él se levantó, entonces voy a construir mi vida. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Bueno, la primera idea que transmite la resurrección de Cristo, tanto en Romanos capítulo 6 como en 1 Corintios 15, es que si Él resucitó, yo también voy a resucitar. Si Él resucitó, yo también voy a resucitar. Porque si los muertos no resucitan, el Espíritu Santo dice que tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe no tiene fundamento. Entonces, sobre esa fe, hermano, de que yo voy a ser levantado, debo construir mi vida. ¿Y cómo se detalla todo esto? Bueno, hay un pasaje en Romanos capítulo 8, versículo 11, usted lo puede leer desde el 9.
donde nos dice que si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en nosotros, el espíritu que levantó a Jesús de los muertos vivificará también nuestros cuerpos mortales. Es decir, la edificación consiste, hermano, grábese esta parte bien, si usted toma nota, anótela, si raya, raye. La edificación consiste en que día tras día Dios va vivificando algo nuevo en usted. Va vivificando, sea la misericordia, sea la mansedumbre, sea la paciencia. Día tras día, la construcción va en crecimiento. Si la vida nuestra, hermanos, no está en esa constante idea de ser edificada y construida, lo más lógico es que esté estancada la construcción. ¿Sí? Entonces, da a entender, hermanos, que edificarnos sobre nuestra santísima fe debe producir crecimiento. Pero ¿cómo produce crecimiento? Mire cómo termina el 20. Y entiéndase bien esa expresión que solamente aparece 2 veces en toda la Escritura. Orando en el Espíritu Santo. ¿Qué es orar en el Espíritu, hermanos? Es orar conforme a las necesidades de nuestro espíritu, que las puede resolver el Espíritu de Dios. ¿Cuántas necesidades tiene su espíritu, hermano? Tiene muchas. Tiene tantas. Usted, por ejemplo, se puede asomar a un espejo y darse cuenta que le hace falta paciencia, ¿verdad? Usted se puede asomar a un espejo espiritual y darse cuenta que de pronto le hace falta capacidad de perdonar. Se puede mirar en la palabra de Dios y encontrar que le falta diligencia, que le falta temor. Entonces, ore en el Espíritu por las necesidades de su espíritu. Y miren el otro sello aquí en el versículo 21. Para poder surgir, hermano, en la edificación que Dios quiere hacer en nosotros, miren cómo dice el 21. Conservaos en el amor de Dios. Santísima fe y amor de Dios, se está juntando el amor y la fe. Ahora miren cómo termina. Esperando, o sea, la esperanza. Nótelo aquí los 3 juntos. La fe, el amor y la esperanza. Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Entonces, construyo mi vida en Cristo, orando en el Espíritu, me conservo en el amor, porque sé que esto me va a llevar a la vida eterna. Esto no es para los negligentes. Esto no es para los de poco ánimo. Esto es para los diligentes. ¿Sí? ¿Cómo lo quiere hacer Dios? Para ir buscando ya la parte final. Vamos a Hechos 20:32. Hechos 20:32. Hechos capítulo 20, versículo 32. El apóstol Pablo, reunido con los ancianos en Éfeso, les da un mandamiento que algunos de ellos pasaron por alto y fracasaron. Hechos 20:32 dice: ahora, ¿los qué? Los encomiendo a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros ¿qué? Herencia. ¿Con quién? Con todos los santificados. La única manera entonces de nosotros edificar nuestras vidas, Dios la dejó a través de su palabra. Pero note algo aquí, hermano. Nótela y obsérvela. Use la palabra como la fuente que tiene poder para reconstruir, para sobreedificar. No la use como fuente de información, porque así no le ayuda mucho. Como esa palabra que cada día quiere poner un ladrillo más en esa construcción. Sobre, ¿cómo dice ahí? Que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia.
¿Usted sabe qué hicieron los ancianos? Algunos de estos ancianos que están ahí recibiendo la despedida del apóstol, algunos de ellos, según 1 Timoteo, capítulo 1, versículos 3 y 4, se desviaron a las fábulas y a las genealogías. Y se desviaron. ¿Por qué la palabra, hermano? Porque ahí dice, tiene poder para solidificaros. Pero ahora, miremos la actitud, hermano. No es cualquier actitud. Mire segunda Tesalonicenses 2:10. Mira la actitud tan delicada que la muestra el Señor, y nosotros ya hemos hablado aquí de la actitud con que debemos recibir la palabra de Dios. Segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 10. ¿Cómo dice esta palabra? ¿Lo tiene, hermano? ¿Y con todo qué? ¿Con todo engaño para quién? De iniquidad para los que se pierden. ¿Por cuanto qué? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad. El amor de la verdad. Es difícil este pasaje. El cristiano debe entender que la base de la doctrina de Cristo es el amor. Y si algo el cristiano debe amar, es la verdad. Si alguna actitud demanda a Dios al acercarnos a su palabra, es que la amemos. Amemos su verdad. Ojo, hoy día queda complicado esto porque los hombres han sacado sus verdades y han confundido. También lo repetimos en Efesios 4:15, por favor. Miren la actitud, hermanos. Allá dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, Dios les envió un poder engañoso, ¿verdad? Leíamos en Tesalonicenses. Cuando usted no ama, hermano, el ser edificado con la verdad, prepárese, o no se prepare si no quiere, le va a llegar un poder engañoso algún día. Así que más diligencia, por favor. Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, mire, si se sigue la verdad en amor, hay un resultado. Dice, que crezcamos, dice así, ¿verdad? En todo aquel que es la cabeza. Es decir, se puede crecer espiritualmente, hermano, repito, en esa construcción interna del fundamento de Cristo. No es, repito, tener conceptos doctrinales con los que defendamos ciertas estructuras religiosas. Es una reedificación, es una reconstrucción donde tu carácter cada día sea mejor, donde tus palabras, tu vocabulario, donde tu conducta, donde tus pensamientos puedan impactar en Cristo Jesús. Pero si la conducta sigue igual, hermano, si la vida sigue igual, si el vocabulario sigue igual, si las actitudes siguen iguales, tal vez no ha habido construcción. O como dice por ahí el Salmo 127, en vano se ha edificado. Si Dios no ha edificado, hermano, en vano ha sido edificada la casa. Vamos a los 3 últimos pasajes. Hebreos 2:1. Actitudes para la edificación de nuestra vida. Hebreos 2:1 dice, es que es necesario que con más, o sea, ya no te, escucha esta parte, ya no es con diligencia, hemos venido hablando hace tiempo de la diligencia, bueno, ya vamos a saltar a otro peldaño. Ahora es con más diligencia. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos... Y mira lo que va a seguir diciendo ahí, porque si los ángeles y esto y lo otro, ¿no? Entonces, si una actitud requerimos para ser edificados, es
un mayor grado de diligencia. Por eso, hermano, hay un pasaje contundente que nos dice, en cuanto a lo que requiere diligencia, no perezosos. Y ese mismo versículo dice, fervientes. En 1 Corintios 15, 58 dice, constantes, creciendo. Firmes, constantes y creciendo. O sea, son palabras que nos invitan a salir de un estado de pereza espiritual. ¿Por qué todo esto, hermano? Porque Jesús dijo, no anoté el pasaje, pero aparece en Juan capítulo 6, versículo 63, anótelo ahí al lado del último primer subpunto que aparece acá, donde dice espíritu y es vida, anote ahí al lado Juan 6, 63. Jesús dijo que su palabra es espíritu y es vida. Entonces por eso debemos identificarnos con ella. En Efesios 4, 21 al 24 dice que tiene poder para renovarnos y transformarnos. La verdad que está en Jesús. Y el Salmo 119, 105 dice que es lumbrera. O sea, es esa linterna que nos indica por dónde caminar en un lugar como este mundo que está oscuro. 119, versículo 105. Hermanos, si usted quiere crecer, si usted quiere llegar a la plenitud de Cristo en una verdadera y renovada reconstrucción de su vida, debe ser edificado sobre una verdadera roca y con un verdadero mensaje de Dios. Eso le va a ayudar. ¿Cuántas cosas nos estamos perdiendo, hermanos, por no ser edificados sobre el verdadero fundamento? ¿De cuántas cosas espirituales estamos padeciendo? ¿De cuántas ausencias, vacíos que llevamos por dentro por no ser edificados sobre un verdadero fundamento y con una leche no adulterada? Quiero terminar con un último texto. Aparece en el Salmo 19, perdón, que lo hemos cantado a veces. Salmo 19. Versículo 7. Para que usted vea lo que es la palabra de Dios. La ley, aquí todos estos son sinónimos de lo que es su palabra, ¿no? La ley de Jehová es, Salmo 19, 7, es perfecta y tiene poder para qué, dice ahí, que convierte el alma, la convierte, es decir, la transforma. El testimonio, repito, hablando de su palabra, de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. En esta vida, hermano, no hay satisfacción más grande espiritualmente que yo sentir que estoy cumpliendo los mandamientos del Señor. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, te los ilumina y te pone a ver como Él quiere que tú veas, es decir, a la manera de Él. 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Terminamos en el 10. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destila del panal. Si nosotros apreciáramos esto que acabamos de leer, de la manera en que Dios lo quiere grabar en nuestro corazón, podemos tener un buen deseo de ser edificados. Consejo, ahora que vaya a su casa, ore para que Dios ponga esta palabra en su corazón
y esa palabra pueda ser para usted lo que acabamos de leer. Que Dios nos bendiga.